En este video analizaremos y resolveremos las páginas desde la 54 hasta la 61 que corresponden a la lección 3 del bloque 2 del libro de Geografía, quinto grado de educación primaria. No olvides suscribirte al canal para tener todos los videos de apoyo. La lección 3 se titula Los diferentes climas del mundo. El aprendizaje esperado dice: con el estudio de esta lección, reconocerás cómo se encuentran distribuidos los climas en la Tierra, qué factores los modifican y su importancia para la vegetación, la fauna y las actividades humanas. Comienza con esta carta. Dice: querida Nayeli, como lo prometí, te envío una postal más ahora desde Vancouver, Canadá. Es una bella ciudad rodeada de bosques. Su clima es frío y lluvioso todo el año. Sin embargo, al llegar se sentía un agradable calor. Dejamos los sacos, pues el reporte del tiempo señalaba que la temperatura llegaría a 28 grados centígrados. Algo extraño para el mes de septiembre, en el que hace viento frío y se cubren los bosques de hojas doradas y rojas por el otoño. Pero parecía que estábamos en pleno verano. No obstante, no nos importó. Después del calor en Mérida, fue agradable caminar con ropa ligera entre arces y pinos. Hasta mi próximo vuelo, Tania, tu tía que te quiere. Comencemos. Muchas veces habrás escuchado en el radio o en la televisión noticias acerca del frío intenso y de la caída de nieve en Europa o en Estados Unidos, de sequías extremas en algunos países africanos, de olas de calor en Australia o de los tifones que provocan inundaciones en el sureste asiático. Muchos de estos fenómenos meteorológicos pueden ser distintos a los que ocurren en el lugar donde vives, y esto se debe a que en cada lugar existen determinadas condiciones que originan diferentes climas. En grupo comenten, ¿cuáles son las diferencias del clima del lugar donde viven en relación con el clima de Vancouver, Canadá? ¿Qué condiciones predominan en el mes de septiembre en el lugar donde viven? ¿Llueve y hace frío como en Vancouver? Aquí se anotarán solo las diferencias del clima del lugar donde vivimos respecto al clima de Vancouver, Canadá, según lo que dice la carta. Actividad. Observa las imágenes del tifón Soulik en China y de las tormentas de nieve que sucedieron en varios países europeos en 2013 y comenta con tus compañeros. ¿Son frecuentes estos fenómenos meteorológicos en el lugar donde viven? En gran parte de nuestro país no son frecuentes ambos fenómenos meteorológicos. En un mapa, localiza los países a los que hacen referencia las imágenes. Observa el mapa de la página 49 del Atlas de Geografía del Mundo y compara el clima de los países mostrados en las imágenes con los principales climas de México, página 16 del Atlas de México. Comenta tus observaciones con tus compañeros. Pueden guiarse con estas preguntas. ¿Con qué regularidad llueve en su entidad? ¿Predomina el frío o viven en un clima seco? Entonces aquí vamos a ubicar a Inglaterra y aquí a China. En nuestro Atlas de México también tenemos este mapa que muestra las distintas temperaturas en el territorio nacional, también la distribución de los diferentes tipos de clima. Contestamos. Estas respuestas dependen del lugar donde viven, dependiendo si llueve mucho o poco, así como si hace frío o calor. Aprendamos más. Estado del tiempo y clima no son lo mismo. El estado del tiempo son las condiciones atmosféricas, temperatura, humedad y precipitación que hay en un momento determinado. El clima son las condiciones atmosféricas más comunes que caracterizan a una región. Actividad. Los siguientes paisajes corresponden a 3 lugares que presentan diferencias y semejanzas.
Considera que las 3 fotografías fueron tomadas el 20 de agosto y que el estado del tiempo indicaba en los 3 lugares clima nuboso con temperatura máxima de 31 grados centígrados. Aquí tenemos estas 3 fotografías. Obviamente que los climas son distintos. Aquí tenemos pues, una selva tropical, aquí un bosque y aquí tenemos un desierto. Entonces contestamos, ¿estarías de acuerdo en que tienen el mismo clima? No estoy de acuerdo, porque son fotografías de 3 lugares que se ubican en diferentes puntos del planeta, por lo que tienen climas distintos, aunque ese día hayan tenido el mismo estado del tiempo. ¿Por qué? ¿Qué elementos del paisaje te permiten reconocer el clima? El tipo de vegetación y fauna, así como la presencia o ausencia de agua. De acuerdo con tus observaciones, anota en tu cuaderno lo que opinas y coméntalo con tu grupo. La temperatura, la humedad y la precipitación que predominan en un lugar caracterizan su clima, lo cual determina el tipo de vegetación y fauna que habita en ese lugar. Para conocer el clima de una región, se registra la temperatura, la velocidad del viento y la cantidad de lluvia durante un periodo mínimo de 10 años para sacar el promedio. La temperatura y la precipitación son los 2 elementos principales que se utilizan para clasificar los climas en 5 grandes grupos: tropical, seco, templado, frío y polar. El clima determina las características de la vegetación y fauna de cada grupo. Clasificación de los climas. Los climas tropicales, templados y fríos, son húmedos. En algunos llueve todo el año, en otros en verano y en otros en invierno. Los climas secos tienen pocos periodos de lluvias y humedad. Climas polares. Se localizan en las latitudes altas, después de los círculos polares. La temperatura media del mes más cálido es menor a 10 grados centígrados y las precipitaciones son inferiores a 300 milímetros anuales. Polar de tundra, cercano a los círculos polares, con frío intenso y constante. Ningún mes supera 10 grados centígrados. Precipitaciones escasas en forma de nieve, que disminuyen conforme se acerca a los polos. Polar de hielos perpetuos. Frío intenso y constante con temperaturas de 0 grados centígrados o menos. Precipitaciones escasas en forma de nieve. En este clima ya no hay vegetación. Polar de alta montaña. Se localizan en las montañas altas, donde la altitud es mayor de 3.000 metros. Predominan alrededor del mundo en zonas de grandes cordilleras. Climas tropicales. Se extienden en la zona cálida o tropical, desde 0 grados hasta los trópicos de Cáncer y Capricornio. Presentan temperaturas elevadas y abundantes precipitaciones durante todo el año, sobre todo en verano y parte del otoño. Climas templados. Se distribuyen entre 30 y 45 grados de latitud norte y sur. Son favorables para la gente por sus temperaturas medias, superiores a 10 grados centígrados durante todo el año. Presentan una sucesión de las 4 estaciones bien diferenciadas por las temperaturas y las precipitaciones. Templado lluvioso. Carece de estación seca y sus temperaturas no presentan cambios bruscos por la influencia del mar. Mediterráneo. Presenta veranos secos e inviernos lluviosos. Climas fríos. Se distribuyen entre 50 grados de latitud y los círculos polares, con inviernos rigurosos. La temperatura media del mes más frío es inferior a menos 3 grados centígrados y la del mes más cálido superior a 10 grados centígrados.
Nieva 1 o más meses al año. Climas secos. Se distribuyen entre 25 y 50 grados de latitud. En ellos la evaporación es mayor que la precipitación. Seco desértico. Predomina la aridez. Casi nunca llueve y las temperaturas son variables todo el año. Clima extremoso, de noches muy frías y en el día calor de hasta 50 grados centígrados. Seco estepario, de veranos largos y cálidos e inviernos cortos. Nieva poco. Actividad. Formen equipos y recorten los recuadros. Paisaje, localización, grupo climático y clima de la página 201. Después, agrúpenlos en el conjunto que corresponda. Para ello, consulten su esquema de zonas térmicas y el mapa de climas de la página 49 de su Atlas de Geografía del Mundo. Anoten el continente al que pertenece cada imagen y su latitud aproximada. Entonces aquí tenemos en el anexo de la página 201 las imágenes, pero están revueltas. Por ejemplo, Kiev no pertenece a Estados Unidos, tampoco tiene un clima templado. Así que el trabajo consiste en recortar tanto la imagen, la localización, el grupo climático, el clima, para acomodarlos de acuerdo a los 5 grupos climáticos. Entonces aquí tenemos estas imágenes que están todas revueltas. ¿Cómo quedaría? Bueno, para ello, en este mapa vamos a ubicar esos lugares que aparecen allá. Aquí tenemos a Kotzebue, Alaska, que pertenece a Estados Unidos, Ontario, Canadá, Manaus, Brasil, Barcelona, España, Kiev, Ucrania, Asuán, Egipto, y la isla de Madagascar. Comenzamos. Primer grupo climático, tropical. Le corresponde esta imagen de Manaus, orillas del Amazonas. Localización, Brasil. Grupo climático, tropical. Clima, tropical con lluvias todo el año. Le agregamos lo que nos dice la actividad. Continente, América. Latitud, 3 grados sur. También la isla de Madagascar, en el este de África. Localización Madagascar, grupo climático tropical. El clima es tropical con lluvias en verano. Le agregamos continente África, latitud 20 grados sur. Segundo grupo climático seco. Pastizales en Kiev, al norte del Mar Negro. Localización Ucrania, grupo climático seco, clima seco estepario. Continente Europa, latitud 50 grados norte. También Asuán, en las márgenes del río Nilo. Localización Egipto, grupo climático seco, clima seco desértico. Continente África, latitud 24 grados norte. Tercer grupo climático templado. Le corresponde Barcelona, en la costa del mar Mediterráneo, localización España, grupo climático templado, clima templado con lluvias en invierno. Continente Europa, latitud 41 grados norte. Cuarto grupo climático, frío. Ontario, al norte de los Grandes Lagos. Localización Canadá, grupo climático, frío, clima frío con lluvias todo el año. Continente América, latitud 49 grados norte. Quinto grupo climático, polar. El paisaje es de Kotzebue en el norte de Alaska. Localización Estados Unidos, grupo climático polar, clima polar de tundra. Continente América, latitud 66 grados norte. Factores que modifican el clima. Entre los factores principales están la latitud, la altitud y la cercanía al mar. También
Las corrientes marinas, que son como ríos que corren en el mar con distintas temperaturas, también modifican el clima. Por ejemplo, la corriente del Golfo es cálida y se desplaza desde el Golfo de México hacia las Islas Británicas y Dinamarca. Propicia un agradable clima templado en países que por su latitud deberían tener clima frío. La proximidad a las costas o a los lagos también modifica el clima, ya que estos proporcionan mayor humedad. Así, en lugares secos y desérticos se pueden encontrar plantas propias de otros climas, como en la región de clima seco de Coahuila, donde se localizan 4 ciénegas. Por último, el clima también cambia de un lugar a otro a causa del relieve y la altitud. Por eso, en las montañas y en las mesetas hace más frío que en las llanuras y los valles. Es posible observar nieve en la cima de las altas montañas y en regiones tropicales. Actividad. Equipos localicen en la página 49 de su Atlas de Geografía del Mundo los 3 lugares que se mencionan en el esquema siguiente. Anoten los climas de cada uno en el recuadro correspondiente. Comparen su latitud, su cercanía a lagos o mares y el tipo de relieve. Determinen entre ustedes el factor del clima que influye más en cada uno de los lugares y completen los primeros cuadros en blanco del esquema. Comparen sus esquemas y discutan sus diferencias. Entonces aquí tenemos 3 lugares: Cordillera de los Andes, Península de Corea y Guayanas. Aquí vamos a localizar. Aquí tenemos la Cordillera de los Andes. Por ser montañas muy altas, tienen estos climas que aparecen según los colores. Aquí está las Guayanas y por aquí la Península de Corea. Entonces ponemos primero el de la Cordillera de los Andes. ¿Cuál es el factor del clima que influye más? La altitud por el relieve montañoso. Su clima, templado, frío y polar. Península de Corea. El factor más importante es su cercanía al mar. Su clima es templado. Guayanas. El factor que influye más es la latitud cercana al Ecuador. El clima es tropical. Apliquemos lo aprendido. Viaje a Manaus, Brasil y a Toronto, Canadá. Equipos analicen la información de las siguientes tablas respecto al estado del tiempo en Manaus y Toronto. Aquí aparecen estos datos del estado del tiempo de estos 2 lugares. También nos pide analizar las gráficas de temperatura media anual y de los días de lluvias por mes para completar la información de las siguientes tablas. Entonces aquí tenemos estas gráficas que nos muestran días de lluvias por mes y la temperatura media anual, en este caso de Manaus, Brasil, y aquí tenemos los datos correspondientes a Toronto, Canadá, de acuerdo a lo que aparece en las gráficas y su ubicación. En este caso aquí tenemos a Toronto, Canadá, y aquí está Manaus, Brasil. Completamos. Comenzamos con Toronto. Temperatura máxima anual, 20 grados centígrados, es lo que aparece en las gráficas. Temperatura mínima anual, menos 4 grados centígrados. Mes del año con más lluvia, diciembre. Mes del año con menos lluvia, julio. Tipo de clima, templado y frío. Continuamos con Manaus. Temperatura máxima anual, 27.9 grados centígrados. Temperatura mínima anual, 26 grados centígrados. Mes del año con más lluvia, enero. Mes del año con menos lluvia, septiembre. Tipo de clima, tropical. Respondan las siguientes preguntas. ¿Qué datos se necesitan para conocer el estado del tiempo y el clima? Temperatura, humedad y precipitación. ¿Qué diferencias hay entre la información que proporciona el estado del tiempo y la que proporciona el clima? Las diferencias son que el estado del tiempo nos dice las condiciones atmosféricas en un momento determinado,
mientras que el clima indica las condiciones atmosféricas características de la región. ¿Qué periodo de tiempo se considera para definir el estado del tiempo y el clima? El estado del tiempo se define de un día a otro y el clima después de promediar al menos 10 años. ¿Los climas de Toronto y de Manaus son iguales? ¿Qué diferencias identifican? No son iguales, ya que Toronto tiene temperaturas más bajas, además de que hay una separación más grande entre su temperatura máxima y mínima. Además, en Manaus hay una mayor cantidad de lluvia al año. En grupo, comparen sus respuestas y escriban sus conclusiones. Posteriormente, investiguen en libros, atlas o internet las características del estado del tiempo y el clima de diferentes lugares de los continentes y compárenlas. Aquí tenemos un ejemplo que te puede ayudar de 3 ciudades: Sao Paulo, Brasil; Nueva York, Estados Unidos; El Cairo, Egipto. Aquí tenemos su estado del tiempo tomado el 2 de febrero de 2022 y aquí el clima correspondiente. No olvides suscribirte al canal activando la campanita de las notificaciones, apoyarnos con un like y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.